en este apartado de innovación que lógicamente pues seguimos intentando informar desde aquí, desde Almería, pues un poco sobre parte de lo que está ocurriendo allí y cómo afecta también a los mercados hortofrutícolas, en especial pues al nuestro, la provincia de Almería. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Fernando. Pues sí, habitualmente desde esta sección intentamos hablar de todas las novedades tecnológicas que ocurren en el campo almeriense, que nos ayudan a aumentar los rendimientos de nuestros cultivos y a aumentar la calidad de nuestras frutas y hortalizas. Pero la verdad que hoy tenemos que dejar todo esto de lado y apremia la actualidad, Fernando. Sabemos que hay un conflicto bélico, que Ucrania y Rusia están en guerra y tenemos que ver cómo está afectando esto a los mercados y sobre todo cómo afecta a nuestro sector hortofrutícola. Y para esto, ¿qué mejor persona que David Uclés, economista agrario, para que nos hable un poquito sobre estos temas? Buenas noches, David. Ante todo, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, gracias a vosotros y ojalá pudiera estar hablando de innovación y no de esto que es volver al pasado, ¿no? Sí, la verdad que sí, una situación un poco dramática, pero bueno, es lo que toca y es lo que vamos a hacer. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es en cómo se encuentran los mercados actualmente. Bueno, voy a distinguir entre los mercados de materias primas, por un lado, que nos afecta a nosotros, sobre todo desde el punto de vista de los costes, y por otro lado, de los mercados de capitales, que nos afectan a todos al final, ¿no? Desde el punto de vista de las materias primas, teniendo en cuenta que tanto Ucrania como Rusia son grandes exportadores de cereales y de energía, bueno, más Rusia que Ucrania del tema energético, esto está implicando un aumento de los precios cuando además la situación de tensión que habíamos estado viviendo a final de año en estos mercados había empezado a relajarse un poquito, es decir, había bajado la tasa de crecimiento de la energía del 144 al 108, pero lógicamente va a volver a subir, ¿no? Rusia nos vende a España básicamente energía y cereales y energía vía carburantes, y Ucrania nos vende básicamente cereales y aceite de girasol. Los cereales además muy concentrados en maíz, con lo cual casi todo va para la alimentación animal. Es decir, que vamos a incrementar los costes de nuestra cadena de producción en todo aquello que tenga que incorporar pues o cereales o energía, y prácticamente todo incorpora energía. De acuerdo. Viendo... Sí, perdona, no sé si te he interrumpido. Iba a decir que me había quedado en blanco, pero desde el lado de los capitales, como te decía, tenemos un segundo frente. Entonces, ahí, si la guerra solo fuera de eso, Rusia sería el gran perdedor, ¿no? Porque inmediatamente tuvo que cerrar la bolsa porque cayó más de un 30%, el rublo se ha estado devaluando de manera importante y durante este fin de semana las medidas económicas llevadas a cabo por los gobiernos occidentales han sido muy fuertes, probablemente más fuertes de lo que se podía pensar en un primer instante. Y además, por una cosa que coincide con lo que ha dicho Andrés, ¿no? Es decir, al final el empuje de la ciudadanía ha obligado a los políticos a tomar decisiones que a lo mejor no estaban dispuestos a tomar. Y probablemente tendríamos que seguir insistiendo, porque habría medidas que podrían resultar importantes y de verdad dañinas, no tanto para la economía rusa en su conjunto, sino para una parte importante de la economía rusa, que es en la que se escuda el presidente ruso en su forma de gestionar y de llevar a cabo el poder en su país. Viendo que para Rusia también tiene muchos aspectos negativos este conflicto, ¿qué opinas que es lo que quiere conseguir Rusia en este conflicto? No soy de ponerme en la cabeza de Vladimir Putin y pensar qué es lo que quería. Puedo intuir algunas cosas. Puedo intuir que la retirada de Occidente, de Afganistán, de la forma que se ha producido, pues da una sensación de debilidad del frente occidental importante. Por otro lado, críticas contra la OTAN muy generalizadas en todos los países. Además, se estaba hablando de la inutilidad de la OTAN, ¿no?
Es posible que Putin haya valorado que estábamos en un momento en el que podía hacer este órdago y que podía intentar recuperar parte de lo que en su momento fue el Imperio ruso. Intuyo que irá por ahí el tema. Y bueno, pues yo creo que no tenía calculado ni la capacidad de reacción de los ucranianos ni la capacidad de castigo de las economías occidentales. Antes hemos estado hablando de las restricciones que podría hacer la población. ¿Crees que las restricciones que se están tomando contra Rusia son suficientes? No lo sé, no van a dar grandes resultados a corto plazo. Cuando tú tomas medidas económicas, lógicamente estas medidas se dejan notar a medio y largo plazo. Entonces, a muy corto plazo probablemente Rusia sea capaz de aguantar un mes, 2 meses, 3 meses. Cuanto más se extienda en el tiempo el conflicto, la situación de Rusia va a ser mucho más dramática. Y va a depender también de la posición que tome China. Si China apoya sin ambages a Rusia, pues será una cosa. Si China hace como hasta ahora, que no le condena, pero tampoco le apoya, pues entonces la situación será mucho más complicada para los rusos. David, venimos de una campaña marcada por la subida de los costes agrarios. ¿Cómo crees que va a afectar todo este conflicto a estos costes? Pues obviamente los va a encarecer más. Es decir, en el momento que la energía aumenta su coste, todos los bienes prácticamente lo incrementan también. Afortunadamente este año, como habéis comentado, el aumento de los precios para las producciones almerienses pues nos está salvando la campaña. Pero claro, esto tiene mucho que ver otra vez con la energía y con la imposibilidad de los competidores europeos de producir precisamente por ese enorme coste energético que están sufriendo. A lo mejor no somos conscientes, pero si a ti te sube la factura de la luz un 300%, como ha ocurrido con el gas natural, que ha crecido un 300% en algún momento, pues obviamente lo que antes era rentable, pues deja de serlo muy rápidamente, ¿no? Entonces nos estamos encontrando una situación en la que si tuviéramos la oferta de los países de Centro Europa sobre la mesa, probablemente no estaríamos ganando dinero ninguno. Y me gustaría hacerte una última pregunta, ya hablando del sector hortícola almeriense. ¿Cómo ves tú al sector hortícola almeriense en un futuro próximo? Me estás pidiendo que saque la bola de cristal 2 veces ya. Mira, no lo sé. Creo que estamos en una situación de cambio estructural por varios frentes, ¿no? Primero, por el frente de la política agraria europea, que tiene un sesgo muy ecologista claramente, es decir, una agricultura que está virando hacia la sostenibilidad, y creo que eso nos puede venir bien a Almería. Pocas agriculturas hay que utilicen de manera tan eficiente los recursos, y la eficiencia está en la base de la sostenibilidad. Creo que desde el punto de vista de los mercados, de la estructura de producción, también estamos en un proceso de cambio. Es decir, este aumento que hemos tenido de los costes en los últimos tiempos posiblemente va a generar un incremento de la mecanización a medio plazo a todos los niveles, tanto en el manipulado como en el campo, buscando el ahorro de coste y una mayor eficiencia. Y eso va a cambiar también la fisonomía del campo. A lo mejor la dimensión media sostenible para una familia o para una empresa aumente de tamaño. Muy probablemente ocurra eso. Entonces veremos cómo la tendencia al aumento del tamaño de las explotaciones siga avanzando y probablemente se acelere en los próximos años, y a medio plazo tendremos, espero, un sector mucho más tecnificado, un sector que siga siendo competitivo y un sector que esté cambiando también el tipo de personal que contrata. Es decir, que ya no necesitemos tanta gente de baja calificación y que pueda tener demanda de trabajadores de mayor calificación, que a su vez generará un producto de mayor valor añadido. Esperemos. Ahora que el mercado lo pague. Efectivamente.
También me gustaría preguntarte, porque habitualmente el modelo agrícola almeriense ha sido un ejemplo de reparto de riqueza, veíamos cómo las familias habitualmente vivían de sus tierras y estamos viendo cómo ese modelo, como bien has comentado, está cambiando. ¿Crees que peligra el modelo almeriense? Mira, yo cuando cuento la evolución del mercado del modelo almeriense, me gusta decir que se ha basado en tres patas principales. La primera pata era el esfuerzo, el trabajo, ¿no? El segundo, la innovación. Hemos estado avanzando tecnológicamente y el tercero era la cooperación, es la cooperación. Entonces, mientras que mantengamos esa pata, creo que seguiremos teniendo el mecanismo de redistribución de la renta operativo. Probablemente, como ya hemos mencionado, con explotaciones más grandes, pues lógicamente habrá menos familias agricultoras. Eso no quiere decir que la renta se vaya a concentrar, no tiene por qué. Es decir, si esa distribución de la renta se produce vía salarios, pues a lo mejor no es un gran problema. Evidentemente no es lo mismo tener 11.000 pequeños productores que tener a lo mejor solo 6.000 o 7.000. Es obvio que no es igual, ¿no? Pero por desgracia, mientras que no cambien las tendencias en el mercado, el aumento de la explotación, de la dimensión media de la explotación, es un hecho, pero no es un hecho solo en la agricultura de Almería, es un hecho en la ganadería, es un hecho en el olivar, es un hecho en prácticamente cualquier campaña agrícola o ganadera que se os ponga en la cabeza, y además no solo en España, sino a nivel de toda Europa. Efectivamente, David. Me gustaría preguntarte, porque hemos visto cómo casualmente esta campaña, el tomate, ha tenido buenos precios tras unas campañas que han sido devastadoras. Me gustaría preguntarte, ¿se ha reducido la superficie del tomate y hemos visto cómo coincide con unos mejores precios en nuestras pizarras? ¿Esto tiene que ver a lo mejor con una mala planificación de las campañas almerienses? No lo sé, porque con esa misma superficie otro año hemos vendido mucho tomate y lo hemos vendido bien de precio. Creo que lo que te decía, estábamos en un proceso de cambio estructural. Hay una oferta de terceros países que es creciente, que está haciendo una presión creciente. La propia oferta europea está aumentando, no solo somos nosotros, es decir, nosotros estamos aumentando la superficie y estamos aumentando la producción, pero es que Bélgica lo está haciendo, Países Bajos lo está haciendo, Italia lo está haciendo, lo estamos haciendo todos. Entonces, lógicamente, cuanta más oferta hay en el mercado, pues los precios tienden a contenerse, porque la demanda no crece en la misma medida. Y pensar que la demanda no crece, primero porque el número de europeos tampoco crece mucho, es uno de los continentes con menor tasa de crecimiento vegetativo, es decir, aquí la tasa de mortalidad es baja, pero la tasa de natalidad es también muy baja, con lo cual no crece mucho la población. Y en segundo lugar, tenemos una oferta cada vez más diversa, es decir, ya no se trata solo de a la hora de consumir fruta, por ejemplo, antes en invierno pues había naranja, mango, más, ¿no? Pues ahora vas a cualquier supermercado y hay muchísimos más productos. Igual pasa con las hortalizas. Entonces, digamos que el consumidor tiene una mayor posibilidades de elección, puede elegir otras cosas distintas a las que nosotros producimos, y además hay mucha más gente produciendo las mismas cosas, con lo cual pues se junta el hambre con las ganas de comer. Sí, aumenta la competencia y al final eso no está... Nosotros tenemos un abanico de frutas y hortalizas que es bastante reducido. Una de las soluciones podría ser intentar ampliarlo un poquito más. Pero bueno, eso ya lo dejamos a todos los agricultores y a los centros tecnológicos. David, muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que nos has dado muchísima información. Ahora entendemos mucho mejor el conflicto y sobre todo cómo están funcionando los mercados. Y la verdad que solo me queda invitarte a que te quedes con nosotros en nuestro debate agrícola. Cómo no, gracias. Muchas gracias, Fernando. Pues muchísimas gracias a ti, Juan Luis, y nos vemos ahora en el debate. Efectivamente. Bueno, pues nos vemos aquí, volvemos ahora en nuestro debate agrícola.